Tengan muy buenas tardes. ¿Cómo están? En esta oportunidad queríamos realizar una entrevista con respecto al buen uso del agua y a una concientización de la misma. ¿Podemos empezar ya la entrevista? Sí, muchas gracias. Bueno, empecemos con ¿qué debemos entender por una buena gestión del agua? Bueno, nosotros debemos entender por una buena gestión del agua el utilizar de la mejor manera el recurso hídrico. Si bien tenemos bastante agua en el mundo porque existe mucha agua, pero el 97% de agua que existe en el mundo es salada, solamente el 3% es agua dulce y solamente de ese 3%, 1% es accesible al ser humano, lo cual se encuentra en ríos, en lagos. Ese recurso hídrico hay que gestionarlo de la mejor manera posible. Entonces nosotros tenemos que utilizarla de la mejor manera porque hay mucha gente que no tiene acceso al agua. Hoy día en la mañana, cuando nos hemos despertado, muchos de nosotros abrimos los cañitos y tenemos agua en nuestras casas, pero hay muchos niños, madres, ancianos que caminan kilómetros para conseguir el agua. Entonces necesitamos que esa agua, ahorrar, los que tenemos nosotros agua, ahorrarla para que esa agua llegue a más pobladores y a más lugares donde no llega, ¿no? ¿Y cómo nosotros como personas que paramos en nuestras casas podemos realizar un buen uso de la misma? Haciendo tareas y labores sencillas. Nosotros recibimos permanentemente mensajes de ahorro del agua. Los hemos visto en la televisión, lo hemos leído en el periódico, lo vemos en el internet, pero realmente a veces no hacemos, y creo que hay que empezar a hacer con pequeñas acciones día a día. Podemos ahorrar el agua, como por ejemplo cuando nos cepillamos los dientes, en lugar de abrir el caño y mientras me cepillo dejarlo el caño abierto y se desperdicia el agua, creo que hay que utilizar un vaso, es la recomendación. También, por ejemplo, cuando nos duchamos, muchas veces nos estamos enjabonando, dejamos la ducha abierta y el agua se desperdicia. Lo mismo sucede cuando lavamos las verduras o los platos, los lavamos y dejamos el caño abierto y la seguimos desperdiciando el agua. Por el contrario, recomendamos, por ejemplo, utilizar recipientes donde podamos lavar las verduras, podamos lavar los platos y luego esa agua reciclarla y regar nuestros jardines. Por ejemplo, hay muchas acciones con las cuales podemos ahorrar el agua y esas recomendaciones sencillas podemos hacerlas y empezarlas ya todos los días. Son una buena acción por el cuidado del agua. Y dígame, ¿qué implica un buen servicio de calidad del agua? El buen servicio de la calidad del agua implica de que el agua llegue a sus casas en la cantidad necesaria, con la calidad necesaria y la continuidad necesaria. Lo que pasa es de que muchas veces en las ex del país, como en este caso en Excel, casi más del 40% del agua que se produce se pierde por clandestinaje, por el agua que no se paga. En realidad creo que si utilizamos eficientemente el agua podemos llegar a hacer un buen uso de este servicio, ¿no? Entonces ese es el problema que existe y creo que ahí, como ustedes, se trata de concientizar a la población en el mejor uso de este servicio básico que es el agua, ¿no? Entonces, los pobladores como ciudadanos, ¿qué deberían entender por calidad? La calidad es de que existen unos parámetros que los establece la Organización Mundial de la Salud y Excel los cumple. No solamente porque lo dice Excel, que tiene un laboratorio de control de calidad, sino porque somos supervisados permanentemente por la SUNAS, por el Ministerio de Salud y por nuestra cuenta. Nosotros también hacemos un control de calidad cada 2 horas. Si ustedes visitan la planta de tratamiento, cada 2 horas se hace un monitoreo y de acuerdo a eso se regula los insumos químicos y además también se contrata consultoras para que externas para que hagan un control de calidad y que nosotros garantizamos de que el agua que sale de la planta de tratamiento de Excel es óptima para el consumo humano. Pero muchas veces si existen contaminación es porque en el camino existe el clandestinaje, se rompen tuberías y se puede contaminar el agua. Por eso existen recomendaciones como por ejemplo,
Si nosotros brindamos el agua de buena calidad, que es lo que garantizamos, pero tenemos cisternas o tanques elevados y no le hacemos el servicio de mantenimiento mínimo 2 veces al año, vamos a encontrar de que esa agua puede contaminarse y así por el estilo, ¿no? ¿Y qué tipo de estándares de calidad existen hoy en la actualidad con respecto al agua? Son unos parámetros que los establece, como te decía, la Organización Mundial de la Salud en determinados porcentaje. Algunos se establecen algunos insumos químicos para poder llegar a esos niveles. Esos criterios técnicos los maneja muy bien nuestros ingenieros químicos, la Oficina de Control de Calidad. Esos detalles podríamos coordinarlos a través de ellos, ¿no? Pero Excel garantiza que esos parámetros, que son no solamente para Excel, sino a nivel nacional y mundial, los respeta Excel, ¿no? Entonces cumple una función muy importante en lo que es con respecto al agua, ¿no? Claro, nosotros el trabajo que realiza Excel es muy complejo y además costoso. Nosotros, por ejemplo, compramos el agua de río. No es que ponemos una tubería y la cogemos gratis, no, compramos el agua de río y pagamos una millonada al año, pagamos otra millonada más en lo que es insumos químicos. ¿Por qué? Porque en el caso de Excel, a diferencia de otras ciudades que toman agua del subsuelo, Excel toma agua de río, del río Chancay, Lambayeque, y muchas de esas aguas de los ríos a veces vienen contaminadas. Entonces para eso Excel utiliza insumos químicos para convertirla en agua potable, o también a veces viene sucia, y eso implica también un costo, un tratamiento que es caro, pero pese a ello el costo de los servicios es uno de los más baratos en el país, por metro cúbico, ¿no? Y dígame, ¿qué factores influyen en un buen servicio de calidad de agua? Como te decía, por ejemplo, en épocas de verano, cuando hay lluvias en la sierra, en el caso de Chiclayo, nosotros nos abastecemos de aguas superficiales, agua de río. El agua llega, por ejemplo, como parece chocolate, ¿no? Y la tarea de Excel es convertirla a esa agua que viene, digamos, sucia, contaminada, convertirla en agua limpia, apta para el consumo humano, y necesitamos mayor cantidad de insumos. De igual manera implica mayor trabajo, y todo eso es un proceso, como te decía, muy costoso, muy complejo, pero que se garantiza que se realiza de la mejor manera posible. ¿Y de qué manera cree usted que se debe crear una cultura de buen uso del agua en la población? Debemos de empezar desde nuestros niños, desde nuestros hijos, ustedes los jóvenes, y siempre recordando a los mayores también de que hay que cuidar el agua, porque si no existiera agua en el mundo no existiría vida. Entonces el agua es sinónimo de vida. Entonces desde niños ya hemos trabajado con centros educativos iniciales, con escuelas primarias, y a muchos niños ya tienen ese chip ahora, que es el cuidar el agua, y ellos son los que muchas veces cuando llegan a su casa llevan el material que nosotros entregamos, llevan sus folletos y empiezan muchas veces a corregir a los adultos, a los mayores, y decirle: papá, no cuides, no desperdicies el agua, papá, hay que arreglar este cañito. Entonces ya ven desde otra perspectiva de que el agua es vida, y creo que bajo ese concepto hay que cuidar el agua ya. Y con respecto a eso, hoy en la actualidad, y es más desde hace tiempo, se ven problemas, ¿no? ¿Qué tipo de problemas son los más frecuentes tanto en el buen uso como en la calidad que brinda el servicio de Excel? Los problemas por parte de los usuarios, como el caso de Excel. No, con respecto al uso, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que tiene la población al usar? Bueno, en el caso del uso hay bastante desperdicio. En Excel, como te decía, el porcentaje más o menos es del 40% que se desperdicia del agua que se produce. Lo óptimo sería que esa agua que se desperdicie llegue a muchos sectores que no tienen agua, se incremente las horas de servicio. Y lo otro problema que tenemos es también el clandestinaje. Hay bastantes personas que roban el agua, hay que decirlo así, porque ahora es un delito robar el agua. Hay muchas personas que ya están siendo
sentenciadas bajo pena de cárcel. Ya se ha abierto un proceso a nivel nacional. En Chiclayo ya también hemos empezado las denuncias porque robar esa agua es un delito. Y esos son los principales problemas, ¿no?, que tenemos. Y con respecto a la calidad que se brinda, ¿qué problemas son los que frecuentemente se reportan? Nosotros no tenemos problemas en cuanto a que, como te decía, garantizamos la potabilización del agua. Muchas veces hay denuncias de usuarios que están en el agua contaminada, pero como te decía, esos son por factores externos. Excel garantiza que el agua que sale de acá, de nuestra planta de tratamiento, hacia sus casas es de la óptima calidad. Pero muchas veces en el camino, si te decía, uno de los problemas es el clandestinaje, y yo tengo una tubería que va desde la planta a tu casa, pero en el camino alguien decidió cortar esta tubería para conectarse o robar agua, ya ingresó tierra, ya contaminó el agua. Por eso recomendamos de que de todas maneras se hierva el agua, o sea, haya una limpieza, una desinfección adecuada, pero Excel en óptimas condiciones garantiza de que el servicio es de la más óptima calidad. Y con respecto a una casa, por ejemplo, un hogar del pueblo joven 9 de septiembre, ¿cuánto debe pagar en promedio al consumo del agua? El promedio que consume una familia, de acuerdo a estadísticas, es 20 metros cúbicos. Una familia promedio peruana, ¿no?, más o menos de 5 miembros, debe consumir 20 metros cúbicos. Y Excel garantiza para las personas que no tienen medidor, les promedia 20 metros cúbicos. Un aproximado actualmente, la tarifa está a aproximadamente 40 soles. Y hay que tener en cuenta, yo te decía, y les hago recordar a ustedes de que Excel vende el agua por metro cúbico. Un metro cúbico, 1000 litros, lo vende aproximadamente a $1.50. Barato. 1000 litros, $1.50. A eso se adiciona el servicio de alcantarillado y el IGB, que también Excel, cuando factura o cuando emite el recibo, ya paga el IGB, así no paga el usuario el recibo, ya Excel ha pagado el IGB. Entonces el promedio es $1.50 mililitros de agua de un metro cúbico, ¿no? Y el gasto mensual que realiza una familia, con respecto a ello, ¿depende el número de familiares? No, te decía de que en este caso, en esas viviendas, si tienen medidor, pueden pagar 1000 litros, que es lo que más o menos es un tanque que vemos en las casas elevados, que es de 1100. Eso costaría un promedio de $1.50. Para los que no tienen medidor se les promedia 20 metros cúbicos, y a los que tienen medidor pagan lo que ahorran o también lo que desperdician. Hay gente que paga 15 soles, 20 soles, pero hay gente también o familias que pagan 80, 100 soles, depende del consumo, ¿no? Entonces cuando sabemos el verdadero valor del agua, empezamos a ahorrarla, ¿no? Pero en realidad 1000 litros de agua por $1.50 es una tarifa bien baja, ¿no? Y con respecto a las familias que tienen medidor, cada cuánto tiempo se le debe realizar un mantenimiento adecuado. Al medidor. No, Excel instala medidores en forma gratuita. Tiene una campaña cada año de instalación gratuita de medidores. Cada año se instalan 30.000 medidores, 40.000 medidores en diferentes sectores. Esa instalación es totalmente gratis. Excel, antes de instalarlos, estos medidores no son, digamos, existe todo un procedimiento. Son probados, y esa garantía está avalada por instituciones como Indecopi. O sea, son medidores que tienen la debida garantía de calidad, ¿no? Entonces, nosotros hacemos más que mantenimiento, se instalan y se hace una revisión, digamos, lectura, y cuando los que realizan la lectura reportan no solamente algún maltrato, vandalismo del medidor, también se los puede cambiar, o de repente a una queja del usuario que puede haber alguna falla, se revisan y se puede reinstalar otro medidor. Y con respecto a nuestra región, ¿todos los pobladores tienen acceso al agua durante todo el día? No, existen, como te decía, por horas. ¿Por qué?
Porque Excel brinda agua de acuerdo al número de usuarios. Por ejemplo, en el distrito de Monsefu podemos hablar de que hay, o en otro distrito, por ejemplo, hay 3.000 usuarios, ¿no? Que están debidamente registrados, pero podemos ver que de repente son más. Y Excel te brinda la cantidad adecuada, en promedio, para 20 metros cúbicos por familia, por usuario, determinada cantidad. Entonces, si todos estuvieran el agua en esas condiciones ideales, podrían tener una continuidad de agua normal. Pero al existir clandestinaje, se reduce la presión, se reducen las horas de agua, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, también en Chiclayo hay algunos sectores que tienen agua, más horas, otras no, o en otras hay menos presión. Pero todo es por el problema, como te digo, de que se ha detectado últimamente que hay hoteles, casas que tienen piscina y prácticamente se pierde la distribución equitativa de ese recurso y no pagan lo adecuado, ¿no? ¿Y existen estándares que muestren cuánta agua es desperdiciada por los pobladores? Lo que te decía, los estándares a nivel nacional se dice de que más del 40% se desperdicia, ¿no? En las empresas de agua en el país, ¿no? de todo lo que se produce, ¿no? Si estamos con un caño que está en un mal funcionamiento, ¿cuánta agua diaria se estaría perdiendo? Mira, te decía, un litro, o un cañito que desperdicia, que se gotea permanentemente, desperdicias, a veces no vemos, creemos que una gotita es algo insignificante, pero esa gota puede convertirse en un balde. Ese balde son 12, 15 litros y luego ya se convierten al mes, se desperdician, ¿no? Bastante agua. No solamente la mayor fuga de agua se detecta en los inodoros. A veces bajamos la palanquita y el agua sigue fugándose. Lo mismo sucede con los cañitos, sucede también con las cisternas elevadas. Todo eso es un desperdicio que al final se contabiliza y puede significar un egreso económico, no solamente en pérdida del agua, sino también para los que tienen medidor, pues un egreso dependiendo del porcentaje que se pierda, ¿no? Vale decir que si desperdicias 1.000 litros, pues en tu factura son un sol 50, pero ya después de 20 metros cúbicos se incrementa, ya no te cuesta el sol 50, el sol 60, ya empieza a subir el porcentaje. Cuanto más desperdicias, más te cuesta, ¿no? Existe una tabla que lo maneja el área comercial, de acuerdo, porque no todos, hay diferentes tipos de tarifas. Hay tarifas domésticas, tarifas comerciales, para tiendas, hoteles, y también hay una tarifa social que establece Excel, ¿no? Dependiendo de la tarifa de los estándares se pierde se contabiliza esa pérdida, ¿no? en dinero. Y ya para culminar, ¿a qué nos referimos nosotros al decir tenemos agua potable? En que es un agua que es apta para el consumo humano, ¿no? Que se garantiza que tiene los parámetros que establece la Organización Mundial de la Salud para que pueda ser consumida por el ser humano y no cause ninguna enfermedad. Entonces queda claro de que hoy en la actualidad se ve mucho desperdicio del agua, pero de que la compañía Excel está dando todo lo posible para solucionar dichos problemas y hacer que las personas tomen conciencia con respecto al uso del agua y darle la validez necesaria. Con esto culminamos, le agradezco su tiempo. No, a ustedes, muy amable, muchas gracias. Por la entrevista.